Entonces es difícil encontrar personas que en verdad te amen, que en verdad estén interesadas en tu sanidad, que estén interesadas en que te vaya bien. Casi las personas lo único que quieren es, pues, ser agradables para ti o tener algún beneficio tuyo, pero pocas personas se interesan por tu sanidad. En las congregaciones, la mayoría de las personas solo quieren que sirvas, ¿verdad? Sirve y sirve y sirve, pero a pocas les interesa tu progreso y tu sanidad interior, tu sanidad del alma. Entonces, eh, si nosotros tomamos en serio a Dios, Dios nos va a tomar en serio a nosotros. Ese es un principio de honra, ese es un principio en donde dice, yo honro a los que me honran. Yo voy a poner especial cuidado, especial atención en las oraciones y en los ruegos, ¿verdad? Y también en los deseos, dice el Señor. A veces oramos cuando nosotros expresamos con nuestra voz, pero a veces nuestras oraciones son deseos y pensamientos. Por eso Salmos 37 dice, deleítate en Dios y Él concederá las peticiones de tu corazón. Fíjate qué interesante, peticiones del corazón que no son expresadas, ¿verdad? Con nuestra boca. Dios, cuando ve a una persona que lo toma en serio, que le da el primer lugar, que le da el lugar más importante, que lo involucra en todas las cosas, Dios lo toma en serio. Dios dice, no solamente voy a conceder las peticiones de tus oraciones, sino las peticiones, ¿verdad? De tu pensamiento. Así que tenemos a un Dios poderoso, a un Dios interesado en bendecirnos, un Dios que se interesa en nuestros deseos, ¿verdad? Y qué bueno que nosotros no estamos, eh, ¿cómo se diría esta palabra? Que nosotros no dependemos de los deseos de las personas, ¿verdad? O sea, no sé si no sé si te has escuchado cuando dicen, ay, yo deseo que te vaya bien, ay, yo deseo, ¿verdad? Y la verdad es que yo no quiero vivir del deseo de la gente. A veces los deseos de las personas son de lujuria, de codicia, de mal. Dice la Biblia que te bendicen con la boca, pero en el corazón te desean el mal. Entonces yo siempre le digo, Señor, líbrame de los deseos de la gente y no quiero vivir de los deseos de nadie. Quiero vivir, ¿verdad? De la bendición de tu mano, de tu voluntad, porque también por medio de los deseos, ¿verdad? A la gente le hacen daño. Entonces, que Dios nos libre, ¿verdad? De los deseos malintencionados de las personas. Bueno, fue un paréntesis, pero damos la bienvenida al Espíritu Santo de Dios. Estamos reunidos a vivir con sabiduría, se reúne en el nombre de Jesucristo, se reúne para honrar al Rey de Reyes, para honrar a Jesucristo, para honrar al Espíritu Santo, para inclinar nuestro oído, para inclinar nuestro corazón, para escuchar la palabra de Dios. Escuchar, fíjate, no escribir. No importa cuántas cosas escribas, si tú no escuchas, eh, ahí es bien importante la palabra, ¿verdad? Que nos reunimos para escuchar la palabra de Dios que se va a escribir en nuestro corazón, ¿verdad? No en tu cuaderno de, de hojas, ¿verdad? Sino que tiene que estar escrita en el corazón, tiene que estar la palabra de Dios en nuestra alma, no en un cuaderno. Entonces nos acercamos, nos reunimos para escuchar y esta palabra escuchar es oír para poner en práctica, oír para obedecer las instrucciones que se nos dan. Entonces, cada mensaje que el Señor te da en el WhatsApp, que te manda el Señor una palabra, ¿verdad? Ponle atención, tómala en cuenta. Ahí está la respuesta para tu progreso si escuchas con fe, si escuchas para poner en práctica, no nada más para tenerla ahí guardadita. No es una conversación más, no es el chat de otra persona que puedes dejar en visto, ¿verdad? Si honramos a Dios, Él nos va a honrar.
Y bueno, en esta semana el Señor estuvo invitándonos a que escudriñáramos el Salmo 25 y es de lo que vamos a predicar el día de hoy. Esta es la manera en cómo Dios nos habla, esta es la manera como Dios nos guía, como Dios, ¿verdad? Nos está llamando a que le busquemos y que nosotros tengamos la responsabilidad de extraer de la Biblia, ¿verdad? Esas joyas que ya están escritas. Dios nos va a revelar su palabra, va a abrir nuestro entendimiento cuando la leemos y de esta manera Dios nos habla y nos guía, ¿verdad? Y decía el versículo 1 al versículo 5, ¿verdad? Solo alcanzamos a ver estos versículos y ya tenemos una gran luz, ¿verdad? Dios ya nos da mucha luz en estos versículos. Este es un salmo inspirado por el Espíritu Santo que le dio a David y que lo dejaron escrito para ti y para mí, ¿verdad? Porque la palabra de Dios nos instruye, la palabra de Dios nos enseña, la palabra de Dios es un deleite, es una delicia para nuestro espíritu y también para nuestra alma, ¿verdad? Como dice el Salmo 119, si tu palabra no hubiera sido mi delicia, yo en mi aflicción hubiera perecido. Por eso guardo tu palabra. Por eso, ¿cómo guardo la palabra? Como lo hemos estado haciendo esta semana. Abrimos la Biblia, Salmo 25, versículo 1, y comienzas a leerla. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. ¿Verdad? Aquí el Señor nos está dando luz de que a quién dirigimos nuestra alma, a quién levantamos nuestra alma, a quién le pedimos, le rogamos, le buscamos, a Jehová, ¿verdad? A ti. No dice a ti y a la intercesora, a ti y al profeta, a ti y al pastorcito, a ti y a... No, no, no. A ti nada más nuestra alma buscará. Dios mío. Y aquí vemos una expresión eh, donde dice que Él es mi Dios. Tienes tú que orar con esta sencillez y con esta fe de que le pertenezco a alguien y Él me pertenece a mí como familia, ¿verdad? Él es mío y yo soy suya. Él es mi Dios y yo soy su pueblo, su hija. Entonces, cuando lloro con este entendimiento, ¿verdad? Ya no voy a orar como yo acostumbraba antes, ¿verdad? A vanas repeticiones, a solamente decir cosas que yo ni siquiera entendía, ¿verdad? Entonces, Dios mío, ahí tú le estás haciendo parte de ti, porque Dios ya te hizo parte de Él. Él es mío. Y esa es una declaración de fe, esta es una declaración de entrega. Hay veces que nosotros no necesitamos hablar tanto, sino que con el entendimiento y con la fe, entregarnos, ¿verdad? Dios mío, mi Dios. Y estas son las palabras de rendición, son expresiones de entrega, son declaraciones de confianza, son declaraciones de fe que le estoy haciendo, ¿verdad? Al que me compró con la sangre poderosa de Jesucristo para pertenecerle. Entonces, yo le pertenezco a Jehová, yo le pertenezco a Dios y por eso tengo que tener la certeza de que pertenezco a su pueblo, que le pertenezco como su hija, pertenezco a una familia y entonces comienzo a tener este sentido de identidad y de pertenencia en donde puedo yo estar segura. Cuando tú confías en alguien es que tú estás creyendo que esa persona te puede ayudar en momentos de crisis, ¿verdad? Cuando tú estás expresándole, eres mío, tú puedes venir con confianza, ¿verdad? No con inseguridad. Ay, a ver si me da chance, a ver si me puedo acercar, ¿verdad? Sin timidez, sí con respeto, pero no con esa incredulidad, porque ya es algo al donde perteneces. Si tú no has logrado en 20 años sentir que le perteneces a Dios y que Dios te pertenece, entonces no has entablado los fundamentos de tu comunión con el Espíritu Santo ni con Jesucristo. Tú necesitas creer, ¿verdad? Necesitas confiar en Dios. Y dice, no sea yo avergonzado. O sea, ¿podemos quedar avergonzados?
de nuestra confianza? Sí. De hecho, dice, ¿verdad? Que cuando tú pones tu confianza en alguien, eso a veces es como coger una tela de araña que no tiene firmeza, sustento, ¿verdad? Y podemos quedar avergonzados. ¿En qué aspecto? ¿Verdad? De que yo esperaba algo de ti y me fallaste, ¿no? Y me decepcionaste y ahora ya estoy triste porque puse mi confianza en una persona que no debí. Entonces, se nos invita en el Salmo 25, versículo 2, que pongamos nuestra confianza en Dios y no vamos a ser avergonzados. No, no te dice que va a ser inmediata la respuesta de tu petición, pero te asegura que no serás avergonzado, ¿verdad? Y luego dice, no se alegren de mí mis enemigos. Aquí, pues claramente dice mis enemigos, o sea, hay enemigos de tu propósito. En el momento que tú decidiste rendir tu vida a Jesucristo, se levantan enemigos, ¿verdad? Los enemigos que son, como dice Efesios, no tenemos lucha contra carne y sangre, o sea, no tenemos lucha así directa, sino que son, ¿qué? Entes espirituales de maldad que gobiernan. Nosotros tenemos que saber que hay un gobierno espiritual y este gobierno espiritual, eh, aunque no lo vemos con nuestros ojos físicos, existe. Pero este gobierno espiritual que se menciona en Efesios 6 influye en personas. Entonces, aunque no tenemos lucha contra carne y sangre, sí hay personas que se prestan también para ser enemigas de nuestro propósito, de nuestro progreso, ¿verdad? Entonces, le está diciendo el salmista, ¿verdad? Que no se alegren de mí. Y es lo que te digo, es fácil llorar con los que lloran, pero qué difícil es reír con los que le están pasando bien, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, alguien de tu familiar o alguien a que tú conoces le va mal, ay, pobrecito, y hasta le tienes compasión para no decir lástima, ay, pobrecito. Pero cuando ves que progresa, cuando ves que ya tiene mejor casa que tú, cuando ya ves que tiene mejor trabajo que tú, ahí es como cuando te das cuenta qué es lo que hay en tu corazón, ¿verdad? Que no te alegras tanto. Y si te alegras, qué bueno, ¿verdad? Que tú no padezcas de esas debilidades de envidia, de celos, de egoísmo, de codicia. Pero si somos sinceros, ¿verdad? Y si somos examinados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Que sepas si en verdad te alegras cuando va bien a esa persona o cuando hay esas áreas que dices, híjole, no me está dando mucho gusto verlo progresar. Entonces ahí es como una alerta, ¿verdad? Para pedirle a Dios que siga transformando nuestro corazón. Pero aquí hay enemigos, ¿verdad? Enemigos que influenciados por este gobierno maligno que no nos quieren dejar avanzar. Entonces, estos pueden estar cerca de tu trabajo o tus propios familiares, ¿verdad? Ni modo que tus enemigos sean que los que viven en otro lugar si no te conocen. Es alguien que te tiene que conocer. Entonces, este salmo le está pidiendo a Dios eh, dirección y protección, ¿verdad? Entonces él está diciendo, protégeme de los enemigos. Entonces, esto es una oración de confianza. Y aquí es bien interesante porque vamos a ver más adelante, ¿verdad? Dice, versículo 3, ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. O sea, hay una certeza aquí, que los que esperan en Dios, que los que ponen su confianza en Dios y los que ponen su fe en Dios, no serán confundidos. No seremos confundidos en nuestro día a día, ¿verdad? Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Entonces, yo he escuchado muchas veces que dicen, no, es que no, Dios no te deja avergonzado. No, Dios si confías en Dios, no te dejará avergonzado. Pero si tú no confías en Dios, es como que se activa en automático un poder autodestructivo. ¿Sí me explico? ¿De qué? De vergüenza. ¿Por qué? Pues es como una ley espiritual, ¿verdad? Es cuando dice, maldito el hombre que confía.
en el hombre. O sea, si tú confías en que tus hijos te van a sacar adelante, te vas a llevar una gran decepción. Porque tú pusiste tu confianza en un ser humano, aunque sean tus familiares. Si tú confías en tu marido antes que en Dios, vas a llevarte una gran decepción, ¿verdad? Porque es como esa maldición espiritual que se activa. Ay, entonces no debo de confiar en nadie. No, 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 no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que hay prioridades, hay como si fuera un organigrama, ¿sabes? O sea, tu confianza, tu corazón, tu fe y tu esperanza tiene que estar solamente puestos tus ojos en Dios. Y claro, te apoyas, convives y si hay una cierta confianza que tú tienes que tener con los que están a tu alrededor, pero no como para dar una devoción de fe, ¿sabes? Entonces, es como el amor. Ay, entonces nada más amaré a Dios y no amo a los demás. No, o sea, hay tres tipos de amor. El amor que es eh, ágape incondicional de Dios para nosotros y nosotros darle a Dios todo, y un amor erótico que es con la pareja y un amor fraternal que es con las amistades y familiares. Entonces, es igual, ¿no? Toda mi confianza, toda mi fe, toda mi esperanza tiene que estar puesta en la persona de Dios. Dios es espíritu, ¿verdad? Entonces, tenemos que decir, Señor, mi prosperidad, mi porvenir, mi progreso viene de ti, que tú usas a personas, pero no quiere decir que yo ponga mis ojos en ellos. Entonces dice, versículo 4, muéstrame. Hay algo esta es una petición. O sea, es que nosotros creemos que la petición es, dame dinero, dame carro, dame casa, dame escuela, dame viajes, y todo es muy material. Todo se reduce a cosas materiales. Dame unos zapatos de marca, dame una bolsa de marca, dame una maquillaje de marca, dame un perfume de marca. O sea, esas peticiones las deberíamos de dejar en otro término. Aquí hay una petición y solamente hay una palabra, muéstrame. Es algo que nos está aquí revelando el Espíritu Santo, que hay cosas que nuestros ojos espirituales no pueden ver. Hay cosas que están veladas, que están como guardadas, que están selladas, ¿verdad? Y que no las pueden ver todas las personas, aunque sean salvos, sino aquellos a los que lo piden, aquellos a los que el Espíritu se los quiera revelar. Entonces aquí hay una petición y dice, muéstrame algo que yo no he descubierto. Por eso dice, cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios el Padre tiene preparadas para mí y para ti si lo quieres y lo crees. Entonces dice, muéstrame tus caminos, oh Jehová, y enséñame tus sendas. Y ustedes pudieron ver, ¿verdad? Que aquí el Señor nos dio un mensaje en donde dice que podamos ser guiados y enseñados en su verdad. Hay personas que caminan en la vida nada más por imitar a alguien, pero no porque tengan un entendimiento de lo que hacen. Hay personas que nada más siguen a otros, como pues para ver qué pasa, pero no tienen una claridad, no tienen este, una comprensión espiritual del por qué tienen que hacer las cosas, del por qué no tienen que hacer ciertas cosas, de por qué ser encaminados por este rumbo y por qué vale la pena dejar muchas cosas que parece que son buenas. Entonces, esto no te lo va a mostrar tu mamá, esto no te lo va a mostrar la profeta, esto te lo tiene que mostrar el Padre. Estos son los regalos que no te puede dar el pastor. Estas son las cosas
que el Espíritu Santo se las revela a aquellos que están en la intimidad, a aquellos que le buscan, a aquellos que en verdad lo toman en serio, que le honran. Muéstrame algo que yo no veo, muéstrame algo que yo no entiendo, muéstrame algo que no se ha revelado ni a mis padres. Porque el Salmo 119 dice que el Señor te va a hacer más sabio que tus propios maestros, que tus propios ancianos, que los propios enemigos. Entonces, tenemos esta promesa y tenemos esta guianza para pedir y orar. Enséñame tus sendas. Hay veces que en la cultura nos dicen, bueno, a tal edad tienes que terminar una carrera, a tal edad tienes que trabajar, a tal edad tienes que formar una familia, a tal edad tienes que tener hijos y a tal edad tienes que tener casa. Pero eso no es lo que Dios nos quiere mostrar. Esos son los caminos terrenales de una cultura en donde estás, de una cultura familiar, una cultura de nación. Pero en el reino de Dios y y en la relación con Dios, cada quien tiene un camino que Dios le quiere mostrar, porque cada quien tiene un propósito distinto. Entonces, enséñame tus caminos y tus sendas para que yo pueda caminar por ahí. Y todo esto está hablando en un contexto espiritual, o sea, no es como que, ay, Dios ahorita va a agarrar y me va a hacer un camino y me voy a ir ahí como en el cuento del mago de Oz, ¿no? O sea, no, es espiritual en donde va a caminar tu mente, en donde Dios te va a traer un entendimiento y vas a decir, voy a caminar por aquí y me voy a juntar con estas personas y tengo que dejar a ciertas personas y tengo que hacer ciertas cosas diferentes a las que hace mi mamá. Yo no voy a hacer lo mismo que hace mi mamá porque no soy mi mamá, ¿verdad? O no soy, cada quien tiene su camino, cada quien tiene su senda y cada quien tiene su diseño. Dice, encamíname en tu verdad. No dice, encamíname en la verdad de mi abuelita, porque mi abuelita siempre me decía, ay, ten muy buenos sentimientos. Y ay, no, que cásate con alguien y que tenga buenos sentimientos. O sea, qué bonito, ¿verdad? Pero no fue como muy buena la dirección. O sea, tenía muy bonita intención, pero no dijo una buena dirección. Cuando Dios dice, no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Y entonces nosotros decimos, ay, no me voy a casar con un filisteo pecador que no va a la congregación. No, eso no está diciendo. Aún cuando fuere cristiano, aún cuando fuera un hijo de Dios, hay personas que son incrédulas. Aún cuando son cristianos no es garantía que te va a ir bien en el matrimonio. La garantía está en el diseño, en el propósito y en el acuerdo. ¿Me explico? Entonces, ay, ¿cómo sé que es la persona? Porque tiene bonitos sentimientos. No, es porque tiene el propósito y porque van a unir propósito, ¿verdad? Y lo va a mostrar el Padre, como dice Proverbios, que herencia de Jehová es la esposa y la casa y los bienes de los papás. ¿Me explico? Entonces, encamíname en tu verdad y enséñame. Y bueno, es que yo ya llevo 20 años, 5 años, no sé, y la verdad no sé ni para dónde jalar. ¿Sabes por qué? Pueden haber muchísimos factores. Uno de ellos es porque pues ves más Netflix, más series que lo que ves la Biblia. Puede ser porque has sido desobediente. Dios te ha dicho, no veas cierto tipo de programas y tú no has guardado tus ojos que pertenecen al Espíritu Santo porque te ponen velos para que no veas, ¿verdad? No se te revelen otras cosas. Puede ser porque no lo has buscado, porque no lo has pedido, porque lo ignoras. Puede ser porque a lo mejor ya Dios te lo mostró y no has sido obediente. A veces que Dios te dice, quiero que hagas esto, y tú dices, no, mejor me pongo a orar. No te mandaron a orar, te mandaron a hacer otra cosa. Es como si Dios le dijera, Abraham, entrégame a tu Ismael. Ay, sí, señor, mañana mismo te hago 20 becerros de sacrificio y me pongo en ayuno y me pongo a orar 400 salmos.
Y Dios dice, yo no te mandé que hicieras sacrificios, yo te pedí obediencia. Y entonces tú puedes estar 20 años haciendo cosas para ti buenas, que son sacrificios vivos de alabanza, de adoración, de ayuno, pero no estás obedeciendo la instrucción. Saca a Ismael, no te lleves a Lot, deja a tu parentela, deja tu tierra. Ay, no, pero yo estoy orando. ¿Y orando? Ay, cuando se arreglen las cosas. Las cosas nunca se van a arreglar si tú no tienes la intención de arreglarlas. Cuando tú te determinas en el corazón a obedecer, Dios te ayuda. Cuando sigues teniendo ídolos o temor al hombre, ¿verdad? Bueno, no estás obedeciendo a Dios. Por eso dice, encamíname en tu verdad y enséñame porque tú eres el Dios de mi salvación y a ti he esperado todo el día. Lo que quiere decir aquí es que les mandé en la versión donde dice, enséñanos a vivir. Enséñanos cómo vivir la vida cada día. Enséñanos a ver cada puerta de oportunidad. Enséñanos a saber cómo conducirme en esta área de mi vida. Esto es lo que está diciendo el salmista. Encamíname, enséñame, muéstrame. Yo espero en ti, yo te busco. Tú eres en quien pongo mi confianza. Si tú me dices, yo lo hago. ¿Sabes también por qué Dios ya no te dice nada? Porque lo que te mandó a hacer no lo haces. Y como diciendo, hasta que no lo hagas, viene la siguiente instrucción. ¿Sí me entiendes? Y hay gente que se puede pasar 10, 15 años ahí porque tiene temor del hombre, porque tiene indecisión y porque tiene una mentalidad conformista. Por eso, ¿verdad? El Señor nos dijo, el que se, el que es una persona, el que se conforma ya tiene una manera de pensar conformista. Yo me conformo con hacer sacrificios, oro, ayuno y me la paso encerrado y aquí estoy, ¿verdad? Con mi Dios, qué padre, pero no obedezco, no camino, no conquisto, no evangelizo, no sirvo, no predico, no profetizo, entierro mis dones, nada más esto. Y Dios nos está dando instrucciones, ¿verdad? Por eso dice, Dios está más interesado en tus decisiones de obediencia que en tus sacrificios. Lo vemos en el versículo que dice que a Dios le agrada más una persona obediente que una persona que se la pasa orando. ¿Qué tal? Deja tu tierra, deja tu parentela. ¿Cómo la vas a dejar? En tu mentalidad. Deja esas costumbres, deja esa manera de pensar, deja esa manera de vivir, deja esa manera de determinar las cosas. No, yo cuando ya tenga esto, ya voy a hacer esto. Y cuando es la señal, ¿sabes qué? Hay un proverbio que dice, si estás esperando a que todo sea perfecto, nunca llegará el día y nunca harás nada. Tampoco se trata de no planear y hacer locuras y hacerlo todo, pero no sabemos decidir de acuerdo a las circunstancias y nos gusta espiritualizar todo. Hay personas que han retrasado su progreso. No es Dios y no es Satanás. Son ustedes con su conformismo, con su pensamiento, con su manera de vivir. Entonces, muéstrame lo que yo no veo, muéstrame lo que está oculto para mí, muéstrame lo que no ha subido a mi corazón. Es que en mi corazón no está todavía arraigada esa confianza en ti. Se necesita más fe para estar en quietud, para reposar en Dios y para cuando Dios nos dice, deja, se necesita más fe para dejar que para hacer. Porque cuando nosotros hacemos y queremos
seguir haciendo las cosas en nuestra habilidad, en nuestro esfuerzo, estamos confiando en nuestras habilidades. Pero cuando Dios te dice, ¿verdad? Reposa, descansa, no lo hacemos porque creemos que no van a funcionar las cosas, porque no estamos al control y al cargo. Entonces se necesita más fe para ser obedientes al reposo que a la acción. Y Dios siempre nos va a llevar a un nivel en donde dependamos solamente de Él, para que dependamos solamente, ¿verdad? Y tengamos confianza en Él. Por eso el Señor dice, muéstrame, oh Jehová, tus caminos. ¿Quién lo decía? David. Muéstrame, muéstrame. Hay veces que mi oración solo es muéstrame lo que no puedo ver, muéstrame lo que no me enseñaron, muéstrame lo que me enseñaron mal. Y entonces Dios me empieza a hablar y me dice, no te conformes a cómo piensa tu mamá, tu abuelita, tus hermanos, tú mismo, tu esposo, cómo vive. No te conformes, no te moldes a lo que ellos creen. Yo te quiero llevar de gloria en gloria, de poder en poder, de victoria en victoria, pero para eso hay que pelear. Todos quieren ir al cielo, pero nadie quiere morir. Todos quieren victorias, pero nadie quiere ir a la guerra. Todos quieren resurrección, pero nadie quiere ver muertos. Todos quieren el don de sanidad, pero nadie quiere ver enfermos. Entonces así somos, ¿verdad? Queremos algo, pero para llegar a ese algo tiene que haber una crisis. Entonces, muéstrame las oportunidades, Señor. Muéstrame nuevas puertas. Como dice Eclesiastés, tiempo y ocasión le acontecen a todos, pero no todos vieron su oportunidad. ¿Por qué? Porque están accionando o porque están haciendo cosas que Dios no les mandó a hacer, porque no le creen, porque no tienen su confianza en Él. Su confianza está en un trabajo seguro, su confianza está en su esfuerzo, en sus habilidades, pero no saben depender de Dios ni de la gracia. Se necesita mucha fe o se necesita muy poca fe. Se necesita muy poca fe para confiar en su gracia y se necesita mucha fe para confiar en tus fuerzas. Dios pide lo mínimo, un granito de mostaza. Entonces, ¿en verdad creemos? ¿En verdad confiamos? ¿En verdad depositamos nuestro corazón y toda nuestra vida en Dios? Seremos probados. La fe tiene que pasar por procesos. La fe tiene que pasar para que tú veas si le crees o no. Y te voy a hablar acerca de cómo el Señor quiere mostrarnos un camino diferente. Te voy eh, a, a- a- a mencionar algo que el Espíritu me habló esta semana mientras meditaba en el Salmo 25. Muéstrame la manera de vivir. ¿Cómo tengo que vivir en el trabajo? Porque nosotros nada más queremos producir en la casa de Dios. Oramos, ayunamos. Bueno, no sé qué otras cosas tú hagas, sirves mucho en iglesia y todo. Y solo queremos ser productivos en el servicio de la iglesia porque esta reunión es espiritual, ¿verdad? Está enfocada en la iglesia. Pero también Dios quiere que en todo lo que tú hagas seas productivo o productiva en tu casa, en la escuela, en el trabajo y en los negocios. Y es que tu mentalidad es que yo nada más voy a prosperar si oro y oro y oro. Y sabes que no es así. Tú vas a prosperar cuando produces. En todo lo que hagas, tienes que hacerlo como dice Colosenses 3:23. Todo lo que hagas, hacedlo de corazón
como para el Señor y no para los hombres. Entonces, esta es una manera en que Dios nos va a enseñar a vivir en el trabajo. Porque, y en la casa, porque todo lo que queremos hacer es para agradar, ¿verdad? Claro, si queremos agradar al esposo, le preparamos una comida, agradar a los hijos, preparamos una comida, queremos hacer un buen trabajo, porque sí tenemos esa naturaleza de ser reconocidos como que somos buenos en lo que hacemos. Pero Colosenses 3:23 nos está dirigiendo a hacerlo para alguien que es espíritu, para alguien que no vemos físicamente. Y ahí es donde está el reto, ¿verdad? Porque mientras tú hagas algo para que otros te vean, pues es sencillo. Bueno, te esmeras y haces la mejor comida y todo el sacrificio que conlleva cocinar, porque es un sacrificio, ¿verdad? Pero, ¿para qué lo haces? Y ese para qué y ese por qué lo haces es la clave de tu progreso, de tus recompensas. Si lo haces nada más para que vean qué buena madre eres, qué buena esposa eres, qué buen hijo eres, pues hasta ahí va a quedar. ¿Sí me explico? Y a veces, pues si la persona es ingrata o la persona está velada, pues ni se va a dar cuenta de todo el esfuerzo que haces, ¿verdad? Entonces, pues ahí quedó, hasta ahí quedó tu recompensa. Pero si tú le dices, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, muéstrame cómo vivir la vida, él te va a decir, mira, en todo lo que hagas, hazlo para una persona invisible, que ni has visto, que no se puede ver, que nadie ve, y es el Señor. Dice, hazlo para el Señor y no para los hombres. Y ya de ahí, ya muchos somos eliminados muchas veces, ¿verdad? Porque lo ignoramos o porque no se nos revela o porque no es sencillo hacerlo o porque no queremos hacerlo. Porque hay veces que ya te han abierto los ojos una y otra, y tú no quieres. Yo trabajo para los hombres, para que los hombres me den ahí una limosnilla, una ración, pero que Dios quiere darte porciones de recompensa. Porque tenemos a un Dios que recompensa, pero es que no sabemos que Dios recompensa. Esto te va a liberar de creer que tu prosperidad viene de las personas a las que sirves. Tu prosperidad no va a llegar de tu jefe de trabajo, tu prosperidad no va a llegar de tu compañero a quien le haces favores. Mira, yo me la pasaba haciéndole favores a la gente. ¿Sabes qué me llevé? Gran enojo, frustración y pérdida de tiempo. Porque no se me ha revelado que lo que tengo que hacer es para alguien invisible, que ve intenciones, que ve corazones. Y dice, ¿verdad? La palabra, todo lo que hagas. Yo cocino y me esmero mucho, a veces no porque estoy cansada, pero yo me esmero mucho porque es una forma en que le digo a Dios, te estoy sirviendo en mi casa, ¿verdad? Y no compro nada más yogur y lo tengo ahí ay, como en yogur, no, me esfuerzo a mis posibilidades. Y lo que yo no sé hacer, busco y veo recetas y trato de que sean bonitas, ¿verdad? Porque es mi forma de servir a Dios, porque lo hago para Dios y Dios me va a recompensar. Esa es la forma en que Dios me enseña a vivir cada día. Pero en el trabajo es igual. Tú te desvives, tú te esfuerzas para que tu jefe vea qué buen empleado eres. ¿Sabes qué pasa? Que llega uno que no ha hecho nada y lo recompensa. ¿Sabes por qué lo permite Dios? Porque tus ojos, tu fe, tu esperanza, tu confianza está equivocada. Por eso no hay progreso, porque no se te ha revelado Colosenses 3:23. Todo lo que yo voy a hacer, si yo voy a hacer muy bien mis reportes,
Si yo voy a hacer muy bien mis actividades, mis tareas, o las responsabilidades que tú tengas, van a ser para el Señor. Y entonces te va a liberar del quedar bien con el jefe. Porque el jefe puede que no lo vea, puede que lo vea y se haga, o puede que otro vea tu trabajo, ¿verdad? Y te lo robe y lo haga, ver como si hubiera sido de él. Entonces, Dios sabe que cuando lo haces para Él, Él te va a recompensar. Pero si no lo crees, es imposible que tú puedas agradar a Dios. Como dice Hebreos 11:6. Porque es necesario que tú estés convencido primeramente de esto para que tu obra sea con fe. La fe sin obras es muerta. Entonces, si tú no crees esto, si tú no crees esta palabra, seguirás igual. Pero si tú cambias tu manera de pensar, si tú eres iluminado por esta revelación, mañana mismo dices, voy a hacerlo para el Señor. Entonces dejas de desgastarte para que tu jefe vea qué bueno eres. Tu trabajo, no el trabajo de los demás. O sea, yo voy a hacer lo que a mí me corresponde, no lo que le corresponde a los demás. Y ahí está otro problema. El Señor te manda a hacer algo a ti, tu función, tu rol, no el de los demás. Pero como nosotros tenemos una herida de aprobación, tenemos una herida de inseguridad y como nosotros queremos también en esa herida tener un gran ego, hacemos cosas que no se nos mandó. ¿Por qué hacemos cosas de más y por qué hacemos cosas que no se nos mandó? Porque tú tienes un problema en tu aprobación, en tu estima, ¿verdad? Entonces, dice, tienes que despertar tu mente. Te voy a dar el ejemplo de un trabajo excelente en donde Dios recompensa. Es la historia de Jacob. En Génesis 31 tú lo puedes leer, pero en el versículo 38 al 42 menciona que Jacob había trabajado, te digo, 20 años. 20 años. Trabajó para qué. Aquí está hablando Jacob a su suegrito, Labán. Estos 20 años he estado contigo, tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas. Nunca te trabajé lo arrebatado por las fieras. Yo pagaba el daño y lo hurtado así de día como de noche, a mí me lo cobrabas. De día me consumía el calor y de noche la helada y el sueño huía de mis ojos. O sea, Jacob era trabajador. Jacob trabajó, Jacob se desveló, Jacob hacía esto, hacía lo otro, hacía aquello, ¿verdad? Y 20 años lo hizo en la casa de Labán. 14 años fueron para servir por sus hijas y otros 6 por el ganado. Y dice que Labán le cambiaba el salario. O sea, son de esas personas que te dicen, sí te voy a dar, y la verdad no te recompensan, no te dan bonos, no ven tu esfuerzo. Es ese tipo, ¿verdad? Pero dice, si el Dios de mi padre, y este es el versículo clave, el 42, el Dios de Abraham y temor de Isaac, no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías, pero Dios vio mi aflicción. ¿Dios qué ve? Tu esfuerzo. Dios ve tu aflicción. ¿Por qué? Porque tú tienes la revelación de que todo lo haces para Dios. Y dice, y Él ve el trabajo de mis manos. Dios ve cómo trabajas, Dios ve por qué trabajas, pero si tú eres una persona bien trabajadora, bien esforzada, que padece injusticias,
tú puedes tener la certeza de que el Dios está viendo tu aflicción y tu trabajo y que Él no va a dejar que tenga las manos vacías. Y esta es una promesa que tú debes de orarle al Señor. Señor, así como Jacob, ¿verdad? No se fue con manos vacías, que yo no me vaya con manos vacías. Pero perdóname, Señor, si yo he hecho cosas que no se me mandaron a hacer por una herida de abandono, una herida de aprobación, de baja estima, o porque no tengo fe en ti. Si me he afanado en el trabajo, si me he esforzado a tal grado de dañar mi cuerpo, porque no te creo. Porque te vuelvo a repetir, se necesita más fe para trabajar en tus fuerzas que para confiar en que tienes que descansar. Dios dijo, tiene que descansar la tierra un año. La tierra tiene que descansar un año. Tu cuerpo tiene que descansar un día. Si tú no sigues este principio que Dios puso, estás en pecado. Una cosa es un error y otra cosa es que cuando llevas mucho tiempo haciéndolo es porque no le crees a Dios. No, no puedo dejar de trabajar, no puedo dejar de trabajar, porque si no, me quedo sin trabajo y luego, ¿qué vamos a hacer? Ahí estás dando a notar dónde está tu confianza, tu esperanza, tu fe, en tus fuerzas, en tu jefe, y eso no le agrada al Señor. Entonces, sin fe es imposible agradarle a Dios. Pero si nosotros tenemos esta revelación, trabajamos con esfuerzo, trabajamos esperando a que Dios nos recompense, Dios, ¿verdad? Dice, reprendió a Labán. Dios sabrá cómo hacerle para ayudarnos y recompensarnos. Otro ejemplo que vemos del esfuerzo del trabajo excelente fue José. Génesis 39, ¿verdad? Dice que José fue llevado a Egipto en casa de Potifar. Y aquí está la clave en el versículo 2. Mas Jehová estaba con él. Si Jehová está contigo, donde quiera que estés, vas a prosperar. Dice, y fue varón próspero, pero estaba en la casa de un egipcio. Y el egipcio vio que Jehová estaba con él y le hizo mayordomo de su casa. Ujú. Y de todo lo que tenía lo hizo administrador. No se preocupaba de nada, confiaba en José, es talentoso, Dios está con él y aquí te entrego todo. Cuando tú eres una persona que hace las cosas con excelencia para Dios, Dios trae bendición. Porque hay otro caso, ¿verdad? De personas como que son perezosillas, malhechonas. Ahí se va, pues ahí cómo va. O sea, tampoco es así. Dios, si tú vas a hacer las cosas para Dios, voy a hacerlo con excelencia, más allá de lo que se me pide, sin llegar en el afán, sin llegar en autodestrucción, sin llegar a esos extremos de pecado. ¿Me explico? Todo tiene que tener su sabiduría. Entonces, nosotros también tenemos que ser un estandarte del reino de Dios. ¿Qué es un estandarte? Una señal, ¿verdad? No, esa persona, ese empleado es bueno, es trabajador, es excelente, pero que no se pase de la excelencia a que seas un dejado, porque ya no estás honrando el nombre de Dios. Ujú. ¿Por qué? Porque tenemos que gobernar, no ser arrastrados por hacer favores que no se nos mandó a hacerle favor a la gente, se nos mandó a cumplir un trabajo. Entonces tenemos que ser un estandarte, un representante del reino de Dios. Somos trabajadores, somos excelentes. Si nos piden una milla, vamos dos, pero no quiere decir que hagamos el trabajo de los demás. Dios quiere que seamos un factor de cambio sin que estemos hablando. ¿Has visto esas personas que hablan mucho y mucho? Por lo regular, las carretas que van vacías son las que más ruido hacen. ¿Qué quiere decir? Que los que hablan mucho son los que menos hacen, ¿verdad? Entonces, que tus hechos hablen más
que tus palabras. Sé un buen embajador del reino de Dios. Haz todo tu trabajo con excelencia, en tiempo, en forma. Si te piden en ocasiones 1 milla, da 2. Cuando eres guiado por el Espíritu Santo. Hay veces que no lo tienes que hacer. Por eso somos guiados por el Espíritu. No somos guiados por nosotros mismos, porque nos equivocamos. Entonces, Dios quiere que trabajes en liberar tu potencial y que tú pongas en práctica todos tus talentos para que produzcas, no para que nada más te quedes orando en casa. Dios quiere que produzcas. O sea, no estoy diciendo que orar sea mal, estoy diciendo que ese espíritu de religiosidad es lo que más ha acabado con los talentos, con el potencial y con la prosperidad de las personas. Dios nos mandó a ponerlo primero, más no dijo, ya no hagas otra cosa. Hay muchos negocios, hay muchas empresas, hay muchas herencias que tuviste que haber conquistado, obtenido, pero el espíritu de religiosidad, por una mala información, truncaron tu progreso. Pero si tú oyes hoy su voz y si hoy tú le crees, hoy puedes hacer los cambios en tu mente, en tu alma, cambiar el rumbo de tu vida, no importa la edad que tengas, ¿verdad? Entonces, Dios exige fruto y por eso nos dejó la parábola de los talentos. Mateo 25:14 dice, ¿verdad? Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. A cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos. Hay veces que Dios te dice, haz esto y tú dices, no, es que me da pena, no es que no puedo. Si Dios te está mandando algo es porque Él te está dando algo conforme a su capacidad, a tu capacidad. O sea, Dios no te va a pedir algo que no puedas desarrollar, ¿verdad? Por eso es potencial, porque el potencial es algo que no has descubierto, es algo que no has hecho, pero que tienes toda la capacidad de realizar. Entonces hay personas que por temor, por incredulidad, nunca descubren el gran potencial que tenían de ser empresarios y nada más se quedaron siempre en empleados. Entonces, Dios quiere que no tengamos pena, temor, sino que tengamos fe, confianza en Él y que creamos, ¿verdad? Que si Él nos abre una oportunidad, y si el Señor quiere que desarrollemos nuestro talento, que seamos productivos y que no tengamos pasividad, sino que también tengamos iniciativa. Dios no está enojado con la iniciativa. De hecho, muchas cosas en las que Dios te habla es cuando pone un deseo de hacer algo, ¿no? Yo como que tengo el deseo de poner una cafetería. ¿Por qué tienes ese deseo? Porque Dios está poniendo dentro de ti ese querer como el hacer, ¿verdad? Nada más que tú pues, eres pasiva y no haces nada. Sí te puedes quedar otros 10 años. Ahora, no es que vas a llegar y hacer las cosas como varita mágica. Hay que planear, ¿verdad? Hay que hacer un presupuesto, hay que hacer muchas cosas para emprender. Entonces, excelencia en lo que hago, ¿verdad? O sea, tienes que hacer un trabajo inteligente y terminar todo lo que empiezas. Así que el Señor, eh, pues, te dé sabiduría para vivir esta vida, ¿verdad? Vamos a orar y vamos a decirle al Señor que estamos muy agradecidos por la palabra de Salmos 25 y vamos a seguir leyendo los versículos, ¿verdad? Porque es una joya, es un tesoro. Salmos 25. El Señor quiere mostrarnos un nuevo camino, el Señor quiere mostrarnos eh, que tenemos la capacidad, que hay talentos escondidos, que aún no hemos dado el fruto que se debiera, que tenemos que tener fe, confianza y esperanza en que no seremos avergonzados, que el Señor no va a permitir que nuestros
enemigos, que los jefes de trabajo se aprovechen de nosotros, que el Señor mira nuestra aflicción, que el Señor mira nuestro esfuerzo, que el Señor mira cada milla extra que damos, que el Señor está mirando que somos buenos administradores. Y el Señor va a reprender a esos enemigos, no va a permitir que se burlen de nosotros. El Señor no va a permitir que seamos su burla de tontos, de que podemos hacer con nosotros lo que quieran. Nosotros somos inteligentes y tenemos la certeza de que estamos haciendo las cosas, pero que tendremos pago, retribución y recompensa de lo que hacemos. Esta palabra que Dios nos da en Proverbios 24:14, que nuestra esperanza no será defraudada. Proverbios 11:31, el justo será recompensado en esta tierra. Cada cosa que hagas para Dios, cada cosa que hagas con la revelación de Colosenses 3:23 será recompensada. Señor, gracias porque no seremos avergonzados. Esta es nuestra declaración de fe, esta es nuestra declaración de confianza. Seremos reconocidos, seremos remunerados, seremos recompensados, seremos retribuidos y no quedaremos avergonzados de nuestros enemigos. Gracias, Padre, por tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Estamos despedidos. Nos vemos el siguiente lunes.